En la presente sesión desarrollaremos casos prácticos del manejo de los comandos que forman parte del grupo herramienta de datos que se encuentran en la ficha de datos de Excel 2007. Vamos a utilizar la presente hoja para mostrar los principales comandos que tiene el grupo herramienta de datos. En primer lugar, tenemos que identificar, hacer un clic en el encabezado de la tabla que contiene mis datos. Y a continuación vamos a utilizar una herramienta muy interesante que es quitar duplicado de datos. Automáticamente se selecciona toda la tabla de datos que tengo y va a verificar en esta tabla de datos si es que hay algún elemento que ha sido inadecuadamente duplicado. Entonces le estoy pidiendo que verifiquen todo y le doy a aceptar. En este caso hay 8 valores que se han duplicado y que se han quitado y solamente 704, que son valores únicos, permanecen. Y le doy un clic en aceptar. Bien, he eliminado de esta forma a los valores que se encuentran duplicados. Si en la fila existen valores que se encuentran duplicados, se van a eliminar. Si es que no, se mantendrán. Por ejemplo, tenemos acá, a pesar de que se han eliminado, tenemos Monroy, Caraverí, Arequipa, el estado, la fecha y el estado civil y el sexo. Bien, lo que tenemos que ver es que en este texto Excel solamente va a reconocer si hemos digitado en forma adecuada el texto. Si en alguno de los elementos hemos puesto una frase o extensión adicional, no va a efectuar el reconocimiento. Vamos a verificar nuevamente, en este caso seleccionando todos los encabezados, y vamos a pedirle que haga una búsqueda nuevamente de todos los elementos que se encontrasen duplicados. Y le pongo aceptar. En este caso me indica que ya no se encuentran elementos duplicados. Bien, otra opción importante entonces es el ordenamiento. Voy a pedirle que me ordene los datos en forma ascendente y tengo todos los datos ya ordenados en forma ascendente. Recuerde que si bien es cierto existen datos que pueden ser parecidos, por la forma como he escrito, como he ingresado los datos, puede presentarse ligeras diferencias. Estas ligeras diferencias van a ser las que van a considerarse como datos diferentes. Por ejemplo, acá, aparentemente tendríamos estos dos elementos con las mismas características, es decir, tienen el mismo apellido paterno, ambos son de Lima, de la provincia y del departamento de Lima. Pero si observamos con detenimiento, tendremos que son datos diferentes, porque en primer lugar el año de nacimiento es diferente, también será diferente el estado civil y por supuesto el sexo. Por eso no se ha eliminado estas dos filas. Para que se eliminen las filas, los datos tienen que ser exactamente iguales en toda la fila. Y en ese momento recién se procede a su eliminación. Si no ocurre esto, entonces no se podrá eliminar esa fila. Lo mismo pasa acá. Vamos a ver lo que está ocurriendo. Tenemos a 3 personas que son de Nazca, los 3 tienen apellido Segarra, su departamento es Ica, pero si observan, habrá diferencias en cuanto a
la fecha de nacimiento y al estado civil. Se trata de personas diferentes, obviamente. Bien, entonces vimos la utilidad de quitar duplicados, pero ahora queremos utilizar una herramienta muy importante que es la validación de datos. Vamos a ver el siguiente caso en una hoja nueva para ver cómo funciona este concepto de la validación de datos. La validación de datos es un elemento que me va a permitir ingresar datos que tengan una validación. Por defecto, mis datos que van a contener una celda específica puede corresponder a cualquier valor. Pero si deseo, yo modifico esta opción y puedo definir un número entero, decimal, una lista, una fecha, hora, longitud del texto o un elemento personalizado. Es decir, le estoy dando los criterios de validación para que pueda ingresar datos correctamente. Por ejemplo, le voy a poner número entero. Si pongo un número entero, le puedo dar un rango específico. Digo, entre, por ejemplo, mínimo 0 y máximo 50. Entonces, a la celda A1 le he indicado que solamente voy a poder ingresar datos enteros o números enteros entre 0 y 50. Entonces, si pongo 0, puedo ingresar. Si pongo 2, puedo ingresarlo. Si pongo 25, igual. Pero, ¿qué pasará si pongo 51? Observa, fíjese que me ha salido un mensaje de error. Dice, el usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda. Reintentar o cancelar. Si digo cancelar, vuelve a la posición anterior. Pongo 0 y queda el dato permitido. Esta entonces es una herramienta importante. ¿Por qué? Con esto reduzco la posibilidad de errores en el ingreso de datos. Yo puedo poner un dato referente y con esto evito los posibles errores en el ingreso de data. Bien, esta entonces fue la opción de validación, pero utilizando un número entero. También puedo cambiar esta opción y decirle, observen acá, tengo la configuración, tengo mensaje de entrada y mensaje de error. Mensaje de entrada, puedo poner un título, ingresa tus datos. Y en el mensaje de error, le puedo poner una descripción del mensaje, por ejemplo, diré solo es válido números entre 0 y 50. Bien, y le doy aceptar. ¿Ok? Entonces, nuevamente digo 2, 5, igual. Pero ¿qué pasa si voy nuevamente con 53? Que es un dato no válido. Y trato de ingresarlo. Fíjense que el mensaje de error, de alerta de error, ha cambiado. Ahora dice, solo es válido números entre 0 y 50. Entonces yo puedo darle un mensaje de alerta para evitar que pueda ingresar ese dato. En este caso, tendría que hacer la corrección específica. Bien, entonces, este es un ejemplo de validación con número. Pero no solamente hay validación con número. También existe validación de datos con número entero, hay número decimal y hay lista. Vamos a probar esta opción de lista. Para que funcione la lista, previamente yo tengo que tener datos sobre una lista. Por ejemplo, voy a poner departamentos. Lima, Arequipa, Ica y Tacna, por ejemplo.
estos son para mí departamentos, supongo que es una lista, y le pongo, por ejemplo, de nombre sucursales. Entonces, observen que la parte de nombre, de rango de celda, le estoy poniendo sucursales, luego presiono Enter. Bien, ahora en la celda donde voy a definir la validación, voy a ir a validación de datos y validación de datos. Nuevamente. Selecciono lista. Y ahora escribo igual sucursales. Aceptar. Este término sucursales va a hacer referencia a un rango de celdas. Observen que ahora aparece un botón desplegable. Este botón desplegable va a impedir que yo ponga otro dato y simplemente voy a seleccionar Ica, por ejemplo, Lima, Arequipa o Tacna. Si deseo puedo ordenar esos datos en forma alfabética y va a estar ahora en forma más ordenada. Entonces, esta es una validación de datos en base a lista. ¿Okay? Tenemos el segundo caso. Entonces, estamos viendo dos casos de validación. Vamos a ver ahora el tercer caso de validación. Tenemos a la validación de datos que pueden estar definidas por una fecha, o una hora incluso, o una longitud de texto. De fecha, vamos a poner en este caso fecha. Yo le puedo dar un rango de fecha, o una fecha específica, o una fecha límite, o una fecha mínima. Y voy a definir entre. Entonces, digo, fecha inicial, puedo poner específicamente una fecha, por ejemplo, 2 de febrero del 2010, y eso lo estoy incluyendo como una fecha. O puedo también poner una fecha de término de 31 de diciembre del 2010 como la otra fecha. Y le pongo aceptar. Bien, eso será validación por fecha. Entonces, si yo ingreso una fecha, por ejemplo, le pongo el 11 de diciembre del 2010, ese dato es permisible de ingresar, porque es una fecha que está dentro del rango. Pero si, por ejemplo, le pongo 25 de enero del 2011, me vuelve a lanzar el mensaje de error, porque el rango de fecha que le he puesto no corresponde al valor que estoy ingresando. La validación me permite definir un periodo de tiempo y datos válidos para ser ingresados en un determinado periodo de tiempo. Entonces, esto me manda una alerta y es una muy buena opción para mejorar mi trabajo. Hemos visto entonces el tercer caso de validación. Estas son las formas más frecuentes de validación de datos que nosotros podemos trabajar con Excel 2007.